estoy yendo muy rápido o quieren que vuelva a repetir algo, no hay problema, me dice, nada más, ¿ya? Vamos a tratar de llevarlo, como les digo, lo más completo, un poco rápido, ya, lamentablemente, esto quería explicarles, bueno, al finalizar la clase les voy a explicar, pero sobre las clases del día de mañana, ¿ya? Me imagino que su examen va a ser este sábado porque no creo que se siga retrasando una semana más, ¿no? Ya saben que hay segunda vuelta, entonces no sé, yo creo que ya no, yo creo que sí o sí este sábado van a tener. Sí, Ya, dime. Auxi, quedamos con el doctor que vamos a dar el examen el día lunes. El lunes. Ya súper, 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 súper. Entonces tenemos más tiempo para poderlo hacer con más calma, porque eso mismo quería comentarles que posiblemente el día de mañana no pueda y quería ver un nuevo horario para poderles dar. Entonces, si es que el lunes lo van a dar, podríamos dar la clase el sábado. Ya a cualquier hora, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, eso les voy a poner igual en un formulario Google para que ustedes decidan. Como les digo, una clase simplemente es obligatoria, la demás no. Si quieren asistir, pueden asistir, si no, ya depende de ustedes. Ya chicos, pero eso al final de la clase vamos a quedar. Hoy día vamos a llevar, vamos con calma, ¿ya? Vamos a llevar dos huesos. El hueso ilíaco, ya antes de empezar, bueno, ya estamos todavía, le aceptaré a alguien más que esté queriendo entrar. Ya, simplemente vamos a llevar dos huesos, ya lo que es el ilíaco, y vamos a llevar el fémur como tal, ¿ya? Y a la siguiente clase vamos a llevar los demás huesos, que tampoco son tan complejos. El único hueso que tal vez sí nos pueda dar problemas va a ser este, ya va a ser el hueso ilíaco como tal. El último, ok. Ya, entonces vamos a iniciar. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar. Me recuerdo que en la primera clase yo les hablaba y les decía y les preguntaba, ¿no? Cuál era la diferencia entre cintura pélvica y pelvis como tal, ¿no? Entonces, ahí también creo que me respondieron que prácticamente, o sea, no es la misma cosa, ya podemos hablar de cintura pélvica y de pelvis netamente. Esta que ven acá, esta es la cintura pélvica. Esta es la cintura pélvica y esta es la pelvis. ¿Cuál es la diferencia entre ambas como tal? ¿No? La diferencia es que la cintura pélvica, como están viendo, está formada simplemente por estos dos huesos. O bueno, por este hueso que es el ilíaco, ¿no? Por los dos ilíacos. Nada más. Esa es la cintura pélvica. Ya, pero la pelvis, como lo pueden ver, ya está formada no solamente por los ilíacos, sino también va a estar formada por el sacro y por el coxis. Ay, isquion le estoy poniendo. Por el coxis, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre cintura pélvica y pelvis. Cintura pélvica simplemente forma los dos huesos ilíacos y la pelvis está formada por lo que son los ilíacos, el sacro y el coxis. Perfecto en esa parte. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos que ver estos huesos que van a formar tanto la cintura pélvica como la pelvis. Eh, ¿Cuál es lo importante? O sea, normalmente no hablan mucho de cintura pélvica, ¿ya? Cuando si hablamos de cintura pélvica, simplemente tendría la función de unir el tronco con los miembros inferiores. Esa sería su función, como la función de la cintura escapular. ¿Se recuerdan que era la función de unir los brazos con la cavidad torácica? Entonces, esta es unir la columna como tal, la columna con los miembros inferiores. Y la pelvis ya es un conjunto ya de huesos que van a tener una función específica. O sea, en el libro de Rubier también hay un segmento donde se lo estudia como pelvis en general, ¿ya? En pelvis en general, o sea, les va a dar las características ya de todo este segmento, no hueso por hueso, sino de todo. ¿Cuál es la característica, la importancia? ¿Cuál será la importancia sobre todo esto? Pues en todos alberga órganos como tal, sabemos, ¿no? Aquí va a albergar órganos, pero sobre todo en las mujeres alberga el producto, ¿no? De la fecundación, que es el feto o el embrión como tal, ¿no? Entonces, por eso es la importancia. Necesitamos saber algunos diámetros, todo eso, ya que, como les digo, está en Rubier todas esas cosas.
que no les va a preguntar, no sé, no creo que les pregunten porque creo que tampoco les ha dado en la teórica, pero si tienen curiosidad, lo pueden leer. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a empezar a hablar hueso por hueso. Vamos a ver primero este hueso, ya que es el ilíaco, ¿no? El ilíaco o también denominado, perdón, o coxal. Como siempre les menciono, tienen que tener el orden, ¿no? Ve un orden para poder explicar un hueso. Ya hemos dicho, el nombre es ilíaco o hueso coxal, así se lo denomina. ¿Qué será ilíaco? Su epidemiología. Ilíaco viene del latín ilium, que significa torcido, ¿ya? O sea, si ustedes lo ven, o sea, lamentablemente en estas imágenes no se puede distinguir bien cómo es el hueso, ¿no? Pero si ustedes lo tienen el hueso, pues entonces se van a dar de cuenta que no es un hueso plano como tal, sino es un hueso plano medio torcido, ¿verdad? Entonces por eso es ilíaco, ¿ya? Que significa torcido. Y coxal viene del latín coxa, que significa cadera, ¿ya? Cadera. ¿Y qué es la cadera? ¿Ya? ¿Qué será la cadera? La cadera es prácticamente la unión del ilíaco con el fémur, cuando viene el fémur acá, ¿verdad? Va a venir aquí. Y esta unión es la cadera. A eso se lo denomina cadera. ¿Ok? Perfecto. Borrar. Entonces, ya hemos dicho el nombre, la etimología. ¿Qué tipo de hueso es? Es un hueso plano. ¿Ya? Es un hueso plano como lo hemos visto en la escápula. Entonces, ¿por qué será hueso plano? Porque predomina su longitud sobre, bueno, su longitud y su anchura, su longitud, predomina su longitud y su anchura sobre qué? Sobre su espesor, ¿verdad? Por eso es un hueso plano. Su situación anatómica, pues nosotros podemos ver que este hueso ya se encuentra situado en la parte anterior, ¿no? En la parte anterior y lateral a la pelvis o de la pelvis, ¿no? Es el hueso anterior y lateral de la pelvis o anterior y lateral a la pelvis. A ambos lados de qué? De la línea media, ¿no? Aquí tenemos la línea media a ambos lados de la línea media. Perfecto. Ahora su posición anatómica, ¿no? La posición anatómica tenemos que tener tres datos, como siempre les menciono. Superiormente, ya, se va a encontrar el borde más largo. Entonces, ustedes tienen que ver cuál de todos estos bordes, de acá o de acá, es el más largo. Entonces, este es el borde más largo. Tal vez de aquí no parezca, pero ese es el borde más largo, ¿ya? Entonces, ese borde o en el libro, por ejemplo, les dice la cresta ilíaca. Ya, la cresta ilíaca tiene que ir superiormente, pero ustedes hasta ahorita no saben cuál es la cresta ilíaca, digamos, ¿no? Entonces, por eso yo le digo el borde más largo. Lateralmente, ¿qué tiene que ir lateralmente? Esto, la cavidad articular. ¿Por qué este hueso solamente tiene una cavidad articular, verdad? Una cavidad articular, ya como tal. Entonces, eso tiene que ir lateralmente. Entonces, eso va a ir lateralmente. ¿Ya? Y anteriormente tiene que ir el pubis. Pero si ustedes tampoco, digamos, hasta este segmento saben cuál es el pubis como tal, no podrían decir el borde o el ángulo más afilado. Ustedes van a buscar, este es un ángulo, este es otro ángulo, ángulo. ¿Cuál de estos es más afilado? Esto, ¿verdad? Porque es más o menos de esa manera. ¿Ya? Entonces, eso es anteriormente. Ya hemos dicho, superiormente el borde más largo. Lateralmente tienen que poner la cavidad articular y anteriormente tienen que poner el ángulo más afilado. ¿Ya? Y entonces de esa manera ustedes lo ponen en posición anatómica a su cuerpo y van a ver cuál es derecho, cuál es izquierdo y cuál es su verdadera posición anatómica. Perfecto. Ahora, antes de entrar a la descripción, ya se los he puesto este hueso de la izquierda. ¿Qué quería mostrarles con eso? Ya, por ejemplo, este es un hueso embrionario, donde, si se dan de cuenta, embriológicamente, eh, el feto como tal, ¿no? No nace con un ilíaco de esta manera, nace en tres segmentos. Entonces, por embriología, el hueso ilíaco se divide en tres, ¿ya? En una parte superior que es el ilion, esta parte posterior que es el isquion
y la parte anterior, que es el pubis. ¿Ya? Embriológicamente, los bebés nacen así, ¿ya? Posteriormente, después del nacimiento, van a ir osificando estos segmentos. Incluso en el fémur, ¿ya? El fémur no nace con cabeza. O sea, hay vestigios de cabeza, pero todavía no nace. Cuando el feto ya va pasando las semanas, ahí recién se va osificando y formando todo esto. ¿Ya? Entonces yo les mencionaba también, no sé en qué clase les mencionaba y les decía que la mayoría de los huesos se da por una osificación endocondral, ¿verdad? Y algunos huesos, o sea, sobre todo los huesos de la cara, se da por una osificación intramembranosa o intramembranosa, ¿no? Entonces, este es un hueso endocondral. ¿Qué era endocondral? Que primero se formaba como una especie de, como una especie de, ay, se me fue la palabra, de molde cartilaginoso, ¿no? Que posteriormente tenían puntos de osificación donde alrededor de estos puntos de osificación se iban osificando el hueso, ¿no? Entonces, al momento del nacimiento, no tienen que olvidarse que el bebé, al momento del recién nacido, tiene estos tres segmentos de huesos que después se van a ir cerrando, ¿ya? Ilion, isquion y pubis. Y es por eso también que cuando ya describimos el hueso, por ejemplo, vamos a describir de esta manera. Aunque, por ejemplo, en este hueso ya maduro no podemos ver las divisiones, pero seguimos teniendo los mismos segmentos. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ver la descripción. Al ser un hueso plano, ¿no? Entonces nosotros sabemos que este hueso plano va a tener caras, va a tener bordes y va a tener ángulos, ¿verdad? Como en la escápula, lo mismo que la escápula. ¿Cuántas caras vamos a tener? Pues dos caras, ¿ok? Vamos a tener dos caras, una cara lateral y una cara medial. En este segmento, ¿qué cara estaríamos viendo? Estaríamos viendo exactamente la cara lateral, ¿verdad? Esta sería una vista lateral. ¿Por qué? Porque hemos dicho que lateralmente iba esta cavidad articular, ¿ya? Vamos a ver los bordes. ¿Cuántos bordes vamos a tener? ¿Cuántos bordes están viendo ustedes en la imagen? Cuatro, ¿verdad? Este Cuatro. primer borde, exacto, muy bien. Este borde que es el superior, ¿ok? Si hay un borde superior, vamos a tener un borde inferior. Vamos a tener un borde anterior y vamos a tener por último un borde posterior. Simple, ¿verdad? Sus cuatro bordes. Y por último vamos a tener los ángulos, que aunque no están descritos en los libros, pero es bueno mencionarlos. Y de la misma manera vamos a tener cuatro ángulos. Si esto es su borde anterior y este es su borde posterior, este es superior y este es inferior, este ángulo, ¿cómo se denominará? Antero superior, ¿no? Este, ¿cómo se denominará? Póstero superior. Este, ¿cómo se denominará? Antero inferior, ¿verdad? Y por último, este es el póstero inferior. ¿Ok? Entonces, esas serían las descripciones de este hueso. Lo que tenemos que entrar en énfasis, pues prácticamente son en sus caras y en sus bordes, ¿ya? Ok, entonces continuaremos. Vamos a ir viendo, como siempre, por partes, ¿verdad? Primero la cara lateral, luego la cara medial. Luego vamos a ver el borde superior, borde inferior, borde anterior, posterior y así sucesivamente. Ok, entonces acá que les mencioné, estamos viendo la cara lateral, ¿ya? La cara lateral. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la cara lateral? Si ustedes se dan de cuenta, lo que nosotros vamos a poder encontrar a grandes rasgos, ¿no? Podemos ver o lo podemos dividir si queremos así, ¿no? Este primer segmento, este otro segmento y este otro segmento, que por ejemplo en el libro está descrito de esa manera, ¿no? Entonces vamos a ver que lo primero que tenemos que ver es la cara glútea. ¿Por qué será cara glútea? Ah, pues porque se insertan los músculos glúteos como tal, ¿no? Luego tenemos que ver el acetábulo o esta superficie articular, ¿verdad? Que es denominado acetábulo. Y luego tenemos que ver este orificio, que es el agujero obturador.
Entonces vamos a empezar a describir todo esto, ¿ya? Y vamos a ir por partes. Entonces, lo primero que vamos a ver, hemos dicho, la cara glútea, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en la cara glútea? Si ustedes se dan de cuenta, aunque creo que en esta imagen no está muy bien dividida, a ver aquí, acá está mejor, ¿ya? Ya. Acá está mejor. Lo que vamos a ver en la cara glútea, si se dan de cuenta, a ver, es una superficie más o menos, ya pongámoslos triangular a cuadrangular, que están recorridas por líneas, ¿ya? Eso es lo importante de esta cara glútea, ¿no? De toda esta cara glútea, lo importante es que está recorrida por líneas, que aquí muy notorias las líneas no están. Podemos ver una acá, la otra más o menos acá y la otra que tendría que estar acá, ¿no? Pero acá sí se nota bien clarito, ¿no? Una línea, dos líneas, tres líneas, ¿ya? Entonces, la cara glútea está recorrida por tres líneas. La primera línea que vamos a ver va a ser la línea glútea anterior, ¿ya? La línea glútea anterior. ¿Y cuál es esta línea glútea anterior? En este caso sería esta, ¿ya? Línea glútea anterior. No se olvide, ¿ya? Esta línea glútea es más o menos una línea semicircular que va a partir desde dónde está partiendo. Ustedes si van leyendo, digamos, el libro, ¿no? Entonces, ahí se van a dar de cuenta que les dice, aunque no se vean las líneas, porque yo les digo que en el hueso tampoco se pueden observar las líneas, tal vez en huesos de las personas ya de edad muy avanzada, ¿no? De donde ya están bien marcadas, porque ustedes saben que estas crestas, que estas líneas, que estas tuberosidades se dan porque por la inserción de los músculos, ¿no? Y al contraer, jalan el hueso, entonces por eso se marca. Entonces, en un hueso tal vez ya súper marcado sí se pueda ver, pero normalmente no se ve. Entonces, ¿qué nos menciona? Por ejemplo, la teoría nos dice que va desde el ángulo anterosuperior. Entonces, ustedes buscan, es el ángulo anterosuperior, ¿verdad? Parte desde el ángulo anterosuperior al borde superior, ¿de dónde? De la escotadura ciática mayor. Entonces, podemos ver el trayecto o distinguir el trayecto de esta línea glútea superior. Una vez más. Ya. Entonces hemos dicho que parte desde el ángulo mm, antero superior hasta el borde superior de la escotadura ciática mayor. Esa es la línea glútea anterior. No se olviden. ¿Ya? Luego vamos a tener a la línea glútea posterior. Entonces tenemos que buscar en la región posterior, que hemos dicho que era esto, ¿verdad? Ya, la línea glútea posterior. Y si se dan de cuenta es esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les dice que esta línea, a ver, ya, porque les dice que esta línea, está gritando afuera, ya, les dice que esta línea va a ser la unión de los dos tercios anteriores. Tal vez yo antes cuando estudiaba anatomía me perdía con eso de los dos tercios, del tercio, todo eso, ¿ya? Entonces, esta línea va o se va a originar en la unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior. ¿De qué? Del borde superior como tal, ¿no? Entonces, esta línea que hemos dicho que se llamaba, era la línea glútea posterior, ¿verdad? Esta es la línea glútea posterior, parte o parte del borde superior, pero de la unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior. ¿Hacia dónde va a partir? Hacia el mismo lugar de la línea glútea inferior, que es al borde superior de la escotadura ciática mayor, ¿ya? Con una característica que estas dos líneas van a estar separadas, incluso eso les menciona, ¿no? De 1 a 2 centímetros, ¿ya? Van a estar separadas estas dos líneas de 1 a 2 centímetros. Luego nos mencionan otra línea que incluso no la toman mucho en cuenta, no sé por qué, ¿ya? Pero la vamos a mencionar, que es la línea glútea inferior, ¿ya? La línea glútea inferior va a partir de esta, que es la espina ilíaca anteroinferior, hasta la escotadura ciática mayor,
¿ok? Esta es la línea glútea inferior. Esta es la línea Ah, glútea ¿Será anterior. que puede repetir, por favor, de qué parte, por favor, parte el ángulo? Ya, ya. Ok, entonces, una vez más, las tres líneas, ¿ya? Primero hemos visto la línea glútea. Ay, ay, ¿qué pasó? Ok, entonces hemos visto la línea glútea anterior, que hemos dicho que partía del ángulo antero superior, ¿verdad? De acá hasta el borde superior de la escotadura. La línea glútea posterior partía del borde superior en la unión de los dos tercios anteriores y el tercio posterior. ¿A dónde? Igual, al borde superior de la escotadura ciática mayor. Y por último teníamos a la línea glútea inferior. Ya, esta línea glútea inferior parte desde la espina ilíaca antero inferior hasta la escotadura ciática mayor. Ya no al borde superior, simplemente a la escotadura. ¿Ok? Entonces, esas son las tres líneas que vamos a tener en esta cara glútea. Ahora, si ustedes se dan de cuenta, esta nos está dividiendo en tres segmentos, ¿ya? Incluso podríamos decirlo en cuatro, pero en el libro solo les menciona tres, ¿no? Todo este segmento que es uno, que es posterior, este que es medio y este que es inferior, donde se van a insertar estructuras, ¿ya? ¿Qué se van a insertar? Primero vamos a ver la zona posterior. Esta zona posterior, ¿ya? Va a presentar una parte superior y una parte inferior, donde en esta parte superior, ay, no, con otro color, no se nota muy bien. Con esto, ¿ya? Entonces, como les digo, este segmento posterior se va a dividir en dos, así, así, ¿ya? Donde en la parte superior, acá, se va a insertar un músculo, que es el músculo glúteo mayor, ¿ya? El glúteo mayor. Y en la parte inferior se va a insertar el ligamento, en esta parte, el ligamento sacrotuberoso, ¿ok? Entonces estas líneas dividen en tres segmentos, un segmento posterior, un segmento medio y un segmento inferior o anterior. En el segmento posterior está dividido en dos, en una parte superior y en una parte inferior. En la parte superior se inserta el glúteo mayor y en la parte inferior el ligamento sacrotuberoso. Ahora, en esta parte central media, todo esto, ¿qué se va a insertar? Se va a insertar el músculo glúteo medio. Aquí glúteo mayor, aquí glúteo medio. ¿Ok? Y en la última parte, en todo este segmento, se va a insertar el glúteo menor, por ende, ¿verdad? Entonces, esta cara glútea se llama cara glútea por eso, porque se insertan los músculos glúteos, ¿ya? De posterior a anterior podemos decir glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Luego, por ejemplo, inferior a esta, ya a esta línea glútea inferior que estamos viendo acá, se va a insertar un músculo. ¿De qué color? De este color. En este segmento. Ya a ese nivel se inserta. ¿Qué músculo será este? Es el tendón reflejo, ya se llama así, tendón reflejo del recto femoral. ¿Ok? Tendón reflejo del recto femoral. Exactamente, nos mencionan en un lugarcito, pero que, por ejemplo, no está en ninguno de los libros, en ninguno de los atlas. Pero sí nos menciona Rubier, que es en ese surco, que es el denominado surco preacetabular.
¿ya? Les dice, superior al surco preacetabular se inserta el tendón reflejo del recto femoral. Entonces, el surco preacetabular será todo lo que está alrededor del acetábulo. Todo este es el surco preacetabular, ¿ya? Entonces, ese es el primer segmento, ¿ya? La cara glútea. No se olviden, las tres líneas que van a dividir en tres regiones para la inserción de estos músculos. Ahora vamos a ver ahora vamos a ir a ver lo que es el acetábulo como tal, ¿ya? El acetábulo o también denominada cavidad cotiloidea. Ahora, en otros libros, por ejemplo, también lo pueden encontrar como cótilo, si no me equivoco, ¿ya? Cavidad cotiloidea o cótilo, sí. Como tienen su libro y el doctor Ortiz utiliza algunos términos un poco antiguos, es por eso que también les menciono. Y en el Rubier de la 11ª edición casi no están, ¿no? Por eso dicen que también es bueno comprarse la 9ª edición, donde ahí sí están todos sus nombres. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahí está vista ya. Entonces, esto ya, lo voy a borrar. Ahora vamos a ver todo este segmento, que es la cavidad cotiloidea, ¿ya? O también denominado acetábulo. La mayoría lo conoce como acetábulo. ¿Qué significará acetábulo? Bueno, yo he buscado porque me daba curiosidad, ¿no? Y significa copa de vino, o sea, más o menos es una copa de vino. Bueno, hay que utilizar la imaginación, ¿no? O cótilo, que significa cavidad. Es lo mismo, ¿no? Son como sinónimos. Entonces, qué es la cavidad cotiloidea o qué es el acetábulo? Es una superficie articular, ¿ya? Que esta va a estar o va a tener un borde. O ver, ¿cuáles van a ser sus partes como tal? Va a tener un borde, ¿ya? Todo esto que estamos pudiendo observar. Eso se lo denomina ay, ¿cómo se lo llamaba? El borde. Bueno, es el borde acetabular nada más, pero tenía un nombre específico. Borde acetabular, si no me equivoco, era ceja acetabular, ¿ya? Eso creo que está en libros, pero más de especialidad, ceja acetabular o limbo. Ah, esa era la palabra, ¿ya? Limbo. Pero si ustedes lo dicen borde, está súper bien, ¿ya? Borde acetabular, perfecto. O también se lo denomina limbo o también se lo denomina ceja, ¿ya? Ceja acetabular. Esta ceja, según teoría, presenta tres escotaduras, de las cuales no se pueden observar las tres, ¿no? O sea, si ustedes ven minuciosamente, simplemente se observa una, que es esta, que es la más grande, ¿no? Pero teóricamente nos mencionan tres escotaduras. No sé si en alguno de estos se puede observar sus escotaduras. Mm, tal vez acá. Creo que no, ¿ya? Entonces, les mencionan tres escotaduras, ya que se las voy a decir también. Vamos a tener una que es la escotadura iliopúbica, ya, iliopúbica. Entonces, ¿cuál sería esa escotadura iliopúbica? Entonces, es por eso que ustedes tienen que saber estas tres divisiones de los huesos, ¿no? Entonces, si este es el ilion y este es el pubis, entonces la escotadura más o menos tendría que estar a este nivel, ¿verdad? Más o menos acá. Entonces, esa tendría que ser la escotadura iliopúbica. Y luego vamos a tener otra escotadura que es la ilioisquiática, ¿ya? Y este es el isquion. Entonces, más o menos tendría que estar a este nivel, ¿no? En la unión de los dos huesos. Esta tendría que ser la escotadura ilioisquiática. Esta la iliopúbica y esta la ilioisquiática. Que, como les digo, más sería teórico. Tal vez acá no se pueda ver esta también. Aquí sí se puede ver un poquito de la iliopúbica, ¿ya? Pero ¿cuál es la escotadura que realmente nos interesa? La que les mencioné, esta de acá, ¿no? Esta. Y esta es la denominada escotadura acetabular. Ya se lo denomina así, acetabular. O también, ¿cómo se la puede denominar? Si está uniendo el isquion y el pubis, tendría que ser escotadura isquiopúbica.
Si tal vez ustedes, como les digo, se olvidan algún nombrecito, simplemente unan nombres. O sea, los nombres son un poco lógicos nada más, ¿no? Entonces, escotadura acetabular o isquiopúbica. Listo. Ahora, por ejemplo, nos menciona que esta escotadura va a tener sus segmentos, ¿ya? ¿Cuáles van a ser sus segmentos? Va a tener dos segmentos. Va a tener la fosa acetabular y la cara semilunar. Y es más que obvio esas dos segmentos que tiene, ¿no? Esta, todo esto, ¿ya? Es la fosa acetabular. Y esta, que es la cara semilunar, ¿ya? ¿Por qué semilunar? Porque tiene una forma de semiluna, ¿verdad? Forma de semiluna. Y además, esta es la articular. Esta fosa acetabular no es articular, si se están dando de cuenta, no es articular. Su contenido de esta fosa simplemente son un cojinete adiposo nada más, que lo vamos a ver en articulaciones, ¿ya? Cuando estemos en articulaciones vamos a ver cuál es su contenido. Pero simplemente es grasa, por así decirles, ¿ya? Nada más que grasa y tal vez algunas pequeñas ramas de alguna arteria, todo esto. Pero lo importante es esta cara semilunar porque es articular. ¿Y se va a articular con quién? Pues se va a articular prácticamente con la cabeza del fémur. No, bueno, no directamente con la cabeza, sino, ¿se recuerdan de la cavidad glenoidea? ¿No? Teníamos lo que era el rodete glenoideo. Entonces, aquí también vamos a tener al rodete acetabular, ¿ya? Porque ¿cuál era su función de los rodetes? Su función, pues prácticamente era ampliar la superficie, ¿no? Y la profundidad de esta superficie articular. Entonces, lo mismo, aquí vamos a tener a rodete acetabular, ¿ya? Que se va a insertar directamente acá y luego va a venir en la cabeza del fémur para poder articularse y formar la articulación de la cadera o coxofemoral. Perfecto. Entonces, eso. ¿Qué les quería mencionar acá? Acá simplemente la inserción de esta escotadura acetabular. En acá se va a insertar un ligamento y va a venir así, de ambos cuernitos, bien, ¿ya? O de ambos extremos de esta cara semilunar, que es el denominado ligamento transverso, ya el ligamento transverso. El ligamento transverso que se va a insertar en la o bueno, en los bordes o en los extremos de esta cara semilunar, en la escotadura acetabular. Y luego también nos menciona, por ejemplo, un tubérculo, ya que yo nunca lo he visto, pero que se debe encontrar por este segmento, me imagino. Estas son algunas cosas que les digo, nunca le he visto o todo eso. No son cosas muy importantes, solo se las menciono porque están como tal en el libro, en su bibliografía, que tal vez igual incluso en el libro del doctor Ortiz lo encuentran, es por eso que se los menciono, ¿ya? Pero como les mencioné, nunca me preguntaron, ¿ya? O sea, lo que preguntan acá, por ejemplo, es cara glútea y sus inserciones, sí, ya, eso sí, sepa, no está tan complicado, ¿no? Superficie, esto del acetábulo tampoco es muy complejo. Lo que suelen pinchar, ¿ya? En cadáver es este ligamento, el ligamento transverso nada más, ¿ya? Y como les digo, acá más o menos se tendría que encontrar un tubérculo, bueno, a este nivel, que es eh, el tubérculo acetabular nada más, ¿ya? Denominado tubérculo acetabular donde se inserta, nos menciona en este tubérculo acetabular, la membrana obturatriz. No, la cintilla, perdón, chicos, cintilla iliopúbica. O la cintilla no, es que subpúbica. Eso lo vamos a ver netamente en articulaciones, cuáles son las inserciones de la membrana obturatriz, de la cintilla, de todo eso, ¿ya? Pero entonces, teóricamente, en este tubérculo acetabular tendría que insertarse una cintilla. La cintilla subpúbica, subpúbica.
Entonces, si es subpúbica, entonces el tubérculo tendría que encontrarse anteriormente. Acá, siempre. Entonces estaba bien, ¿ya? Ahí, ese pequeño tubérculo. Pero como les digo, este tubérculo casi nadie pone, nadie les pregunta ni nada de esto. Simplemente para mencionarlo. Y tampoco se encuentra en las imágenes, es por eso que tal vez no me ubico muy bien de todo esto, ¿ya? Solamente eso. Entonces ya hemos visto la cara glútea y ya hemos visto la cavidad cotiloidea o acetabular. ¿Qué nos falta ver? Esta parte de acá abajo, que es el agujero obturador. O también, ¿cómo podríamos llamarlo? O sea, más conocido como agujero obturador, pero también lo podríamos llamar isquiopúbico, ¿no? Agujero isquiopúbico. Lo mismo, pero más conocido como agujero obturador. Vamos a borrar todo esto, ¿ya? A ver, una característica y algo interesante es que, por ejemplo, este agujero obturador en los varones ya es más o menos oval, o sea, así, en los varones. Y en las mujeres es más o menos triangular. Esto en las mujeres, ¿no? Eso para ver, por ejemplo, los esqueletos, ¿no? Más para distinguir esqueletos. A veces uno dice, ay, este mi esqueleto, ¿qué será? ¿No? Entonces, con lo que es el pubis, o con este ilíaco, perdón, con este ilíaco se pueden distinguir muy, sí, el sexo prácticamente del esqueleto, ¿no? Una de las características es esto, que el agujero obturador en los varones va a ser oval y en la mujer va a ser triangular. Entonces, los límites prácticamente de este agujero obturador, ¿ya? ¿Cómo ves? Bueno, sí serían los límites o cómo está constituido, ¿no? Este agujero obturador va a ser por dos segmentos. Todo esto que es el pubis y todo esto que es el isquio, ¿no? Entonces tendremos que estudiar estos dos segmentos, ¿no? Porque está formado por el pubis y está formado por el isquio como tal. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Lo primero que vamos a ver va a ser el pubis, ¿ya? ¿Qué querrá decir puis? Ya pubis significa, o sea, viene de una palabra más o menos de vergüenza, ¿ya? Yo lo he encontrado como pubis, que significa avergonzarse, ¿ya? Bueno, eso significa, ¿no? Por eso viene también la palabra de pudor, ¿no? Ya. Entonces, este pubis va a tener tres segmentos, ¿ya? O se va a dividir en tres segmentos. Vamos a tener una rama superior, vamos a tener el cuerpo del pubis y vamos a tener una rama inferior, ¿ya? Más o menos bien así. Una rama superior, que sería todo esto, el cuerpo del pubis, ¿ya? Rama superior, el cuerpo del pubis, y vamos a tener una rama inferior. ¿Y cómo es el isquion? El isquion va a tener un cuerpo y va a tener una rama inferior, nada más. Aquí tiene tres y aquí tiene dos, ¿ok? El cuerpo y la rama inferior del isquio. Entonces, eso tienen que recordarse para poder describir pubis y para poder describir isquio, ¿ya? Ahora, entonces vamos a ir viendo uno por uno de estos segmentos. Primero vamos a ver su rama superior. Vamos a empezar con pubis, ¿no ve? Entonces vamos a ver esta que va a ser su rama superior. ¿Qué vamos a tener en su rama superior del pubis? Para empezar, es una más o menos horizontal, no de forma horizontal, que se va a encontrar pues anteriormente a lo que es el agujero obturador como tal, ¿no? Y la característica es que, por ejemplo, en esta rama se van a insertar músculos, o sea, más cosas, o sea, más accidentes anatómicos no hay, simplemente inserciones musculares. ¿Qué músculos se van a insertar aquí? Dos. Este primer músculo, que es el músculo pectíneo, ¿ya? El músculo pectíneo. Si está en el pubis, pues pectíneo, ¿ok? Y el otro músculo, que es el músculo del abdomen, recto del abdomen, que son músculos netamente abdominales, ¿no? Entonces, en su rama superior, ¿ya? En la rama superior del pubis se insertan dos músculos, el músculo pectíneo y y el músculo recto del abdomen.
Ahora vamos a ver su cuerpo, ya su cuerpo que les mencionaba acá, ¿no? Su cuerpo del pubis, si ustedes se dan de cuenta, incluso la imagen que las dibujé, es más o menos cuadrangular o tiene esta forma cuadrangular, ¿no? ¿Y cuál es su característica o qué músculo se va a insertar aquí? Se va a insertar en todo esto, en todo su cuerpo, el aductor mayor. Ya el aductor mayor. Y por último, vamos a tener a la otra rama, que es la rama inferior, ¿no? Esta. Esta es su rama inferior. Y en esta rama inferior, y también se lo denomina, si no me equivoco, rama descendente, ya porque está yendo inferiormente, de la misma manera se van a insertar músculos. ¿Qué músculos se van a insertar acá? De verde. Este primer músculo que va a ser el músculo aductor medio. También se va a insertar el aductor mayor con otro color, a ver, con lila. Se va a insertar el músculo grácil, el grácil, ¿ya? O también denominado recto interno, que es el del grácil, ¿ya? Y por último se va a insertar el músculo, acá se inserta, que es el obturador externo, ¿ya? El obturador externo. Entonces, si se dan de cuenta, pubis, en su cara lateral de pubis, pues son más inserciones musculares. Eso es lo complicado de este hueso. No es tanto las estructuras, ya son sus inserciones. Pero a ustedes no les van a preguntar muchas inserciones, sino les van a preguntar más estructuras, ¿no? Pero se las estoy mencionando también para que lo tengan completo. Entonces, como les digo, pubis, 3 segmentos. Rama superior, cuerpo y rama inferior. Su rama superior, músculo pectíneo y recto del abdomen. Y su cuerpo, aductor mayor. En su rama inferior o descendente se va a insertar el aductor medio, aductor mayor, el grácil o también denominado recto interno, no es otro músculo, es el mismo, y el abductor, el obturador externo, perdón. Ahora sí, vámonos con isquion. Isquion es más sencillo. ¿Ya? Como les mencioné, el isquion presenta simplemente 2 segmentos, ¿no? Que es el cuerpo del isquion y la rama descendente del isquion, o también denominada su rama inferior. A ver, su cuerpo, ya, su cuerpo del isquion, pues prácticamente se va a unir. ¿Dónde está? Ya, todo esto, todo este segmento es el cuerpo del isquion, ¿verdad? Se une con lo que es el acetábulo. Para empezar, o es continuación del acetábulo. Bueno, se une con el acetábulo, ¿ya? Es rugosa y no tiene más características. Su rama inferior o descendente del isquion, ¿ya? Se une con quién? Con la rama inferior del pubis como tal, ¿no? Y se fusionan y se osifican, ¿ya? Entonces, la rama inferior del isquion se une con la rama inferior del pubis. Entonces, por eso tenemos 2 ramas inferiores. Entonces, estos 2 segmentos, este segmento del cuerpo, cuando se une con este otro segmento de la rama inferior, forman un ángulo. Este ángulo, ¿ya? Van a formar un ángulo. Este ángulo que es denominada la tuberosidad isquiática, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la tuberosidad isquiática? La unión del cuerpo con la rama inferior del isquio. ¿Ya? Van a formar un ángulo donde se va a denominar la tuberosidad isquiática. ¿Y qué se va a insertar en esta tuberosidad isquiática? Como les digo, hay más inserciones, ¿ya? Acá se va a insertar el músculo, que es uno de los músculos más grandes, es el aductor mayor, ¿ok? Si se dan de cuenta, el aductor mayor se inserta en todo, ¿no? El aductor mayor se va a insertar viene así, el cuadrado femoral,
ya el cuadrado femoral. Y por último se va a insertar el mismo músculo que teníamos aquí, ¿no ve? Que era el obturador externo. Le sigue. Y ahí va a seguir hasta ahí. Entonces, estos tres músculos en la tuberosidad isquiática. El aductor mayor, el cuadrado femoral y el obturador externo. ¿Ok? Listo. Entonces, con todo esto podemos decir agujero, que el agujero obturador, ¿ya? Está formado por dos segmentos, que es el pubis y está formado por el isquio, ¿no? Anteriormente por el pubis y por todos sus segmentos del pubis y posteriormente por el isquio, ¿no? Por su cuerpo y por su rama inferior. ¿Ya? En todo el borde de este agujero obturador, o sea, aquí en todo este borde, se va a insertar una membrana, que es la membrana obturatriz. Así viene ya. Esta es la membrana obturatriz. La membrana obturatriz como tal. ¿Ok? Y dentro, o sea, en la parte interna de todo este borde del agujero obturador, encontramos dos estructuras que, bueno, que sí tal vez les podrían mencionar, ¿ya? En la imagen creo que no se encuentra. Es el tubérculo, este es el tubérculo anterior, y aquí tenemos al tubérculo posterior, ¿ya? O sea, se los denomina así, tubérculo anterior y tubérculo posterior del agujero obturador, ¿ya? Así se las denomina. Tubérculo anterior del agujero obturador y tubérculo posterior del agujero obturador, donde de la misma manera se inserta la membrana obturatriz. Ok, entonces con eso habríamos concluido esta cara, que es la cara lateral. ¿Ok? Entonces es complicado las inserciones, ¿no? Si se dan de cuenta, muchos accidentes anatómicos, no. ¿Qué les pueden poner en su reconocimiento? Tal vez las líneas. Por ejemplo, aquí ya saben, se imaginan que aquí va a estar la otra y aquí va a estar la otra. Las líneas, la carilla semilunar, el fondo o en otros libros trasfondo de la cavidad acetabular, llaman ya a esta fosa. Es la fosa, ¿no ve? Les he dicho la fosa acetabular o también en otros libros lo llaman trasfondo, ya de la cavidad acetabular, porque está en el fondo, ¿no? Dime. ¿Podría repetir las inserciones de la tuberosidad isquiática, por favor? Ya. Entonces, en la tuberosidad isquiática se insertaban ¿quién? El aductor mayor, ¿ok? Músculo aductor mayor, o magno también se lo denomina, ¿ya? El cuadrado femoral, se pueden poner ahí un cuadrado, el cuadrado femoral, y el obturador externo. Esos tres músculos, ¿ya? Y el obturador externo. Entonces, eso en cuanto a su cara lateral. Ahora, por ejemplo, acá se los he puesto las inserciones musculares. Si vemos en esta gráfica, ya no simplemente están las inserciones musculares de la cara lateral, sino también, por ejemplo, aquí se encuentran las inserciones musculares del borde superior, se encuentran del borde anterior, del borde inferior, de todo esto, como tal, ¿ya? Pero, entonces ustedes tienen que distinguir, ¿no? ¿Cuáles son estos músculos? A ver, veremos rápidos los que ya hemos visto. Y hay algunos que, por ejemplo, no les he mencionado, ¿ya? Que lo ponen en sus gráficas, ¿ya? Que no los mencionen huesos, pero sí lo mencionen músculos. Entonces, ya. Ahí, a ver, les voy a mencionar los músculos que tenemos acá. ¿Cuál sería? Este sería el músculo glúteo mayor. Este sería el glúteo medio. No, esto es fácil todavía. Este es el glúteo menor. Eso es fácil de identificar, ¿no? No pueden perderse estos los mismos, los tres mismos. ¿Ya? Este pequeñito que era el tendón reflejo del recto femoral, ¿verdad? Igual acá, ¿ven? ¿Se dan de cuenta? Está ahí, ¿no ven? Tendón reflejo del recto femoral. ¿Cuál músculos más vemos? Por ejemplo, en la parte inferior ya del agujero obturador, este que está al nivel o en el borde del agujero obturador, este es el obturador externo, ¿ok? Ese es el obturador externo, todo esto.
Entonces, si se dan de cuenta, el obturador externo va incluso del cuerpo, ¿no ve? Como les mencionaba, en el cuerpo, en la rama inferior y en la rama inferior del pubis y del isquio. ¿Ya? Luego vamos a tener al aductor mayor, al aductor medio y al aductor largo. Perdón, el aductor mayor, el aductor corto y el aductor largo. ¿Cuáles son estos músculos? A ver. Pa, pa, pam, pam. Borrar esto, lo borraré. Ya saben que este que está adentro es el aductor externo. Estos músculos quiero que me vean. Acá, con mi plumita mejor. Uno, dos, tres. ¿Ya? Así son. Uno, dos, tres. Así vienen a insertarse estos tres músculos. ¿Ok? Mm, ya, así vienen a insertarse estos tres músculos. Por ejemplo, ¿cuál va a ser? Este es el aductor mayor que les mencionaba. ¿Ya? El aductor mayor. El del medio es el aductor corto. Y este es el aductor largo. Entonces siempre van a haber tres músculos seguiditos. Siempre. Aquí se ve bien clarito. Por ejemplo, acá se ve más desordenado. Este sería el 1, este sería el 2 y este sería el 3, ¿no? Aductor mayor o también denominado magno, el aductor corto y el aductor largo. Este, corto y largo. Después, ¿qué músculos más vemos acá? En la tuberosidad isquiática. Ahora, por ejemplo, si se dan de cuenta, en la tuberosidad isquiática no simplemente están los músculos que les he mencionado, sino están los músculos isquiotibiales, que tampoco, bueno, no les puedo hablar de todos estos músculos porque vamos a hablar en músculos, ¿ya? Pero hay unos denominados músculos isquiotibiales, que son los músculos, uno de los músculos más largos, porque van desde la tuberosidad isquiática hasta la tibia directamente. No pasan por el fémur, no se insertan en el fémur, o sea, son directos, ya estos músculos isquiotibiales. ¿Y cuáles son estos denominados músculos isquiotibiales? A ver si los menciono. Músculos isquiotibiales, ¿ya? Entre los músculos isquiotibiales vamos a tener a tres músculos. ¿Cuál es el primer músculo? El semimembranoso. Luego vamos a tener al semitendinoso. Y por último, a la cabeza larga del bíceps braquial. Ay, del bíceps braquial, perdón, del bíceps femoral. Yo estoy mal, del bíceps femoral, ¿ya? Semitendinoso, semimembranoso y cabeza larga del bíceps femoral. Entonces, esos músculos, o sea, aparte de los que ya les he mencionado que les decía, ¿verdad? Que se insertan en esta tuberosidad, se van a insertar estos otros músculos, ya que son los músculos isquiotibiales. Semimembranoso, semitendinoso y cabeza larga del bíceps femoral. Ahora, por ejemplo, estos serían así, 1, 2, 3 igual, si se dan de cuenta, ¿ya? Los tres músculos isquiotibiales. ¿Y cuál será este último? Este último que ven acá, aunque no parezca nada, es el cuadrado femoral. ¿Ya? El cuadrado femoral. Ahora, por ejemplo, yo hace ratito les dije que se insertaba el aductor mayor, el cuadrado femoral y el obturador externo, ¿verdad? Esta parte revísenlo, por favor. Ya yo también lo voy a revisar. Creo que este no es el aductor mayor, es el aductor largo, pero lo voy a revisar porque lo tengo así prácticamente en mis esquemas, entonces tal vez yo me confundí, no pude ver el libro, entonces tal vez yo me confundí. Pero esta parte, revísenlo, ya pónganse un rojito o algo así, ¿ya? Pero que se inserte el cuadrado femoral y el obturador externo, sí, también se inserta. Pero este del aductor mayor, por favor, yo lo voy a revisar y ustedes también revísenlo, ¿ya? Porque según los esquemas tendría que estar insertándose el aductor largo, ¿verdad? No el aductor mayor, pero veremos, ¿ok? Revisaremos el libro. Tal vez yo me he equivocado en eso, en transcribir en mis esquemas.
Entonces, esas serían las inserciones que podemos ver en esta cara lateral. Tenemos otros músculos pequeñitos que ven acá, ¿ya? Estos músculos pequeñitos, que no los menciona el libro, pero a ver, este sería el gémino inferior o también denominado gemelo inferior y este sería el gemelo superior. Para completar, ¿no? La imagen gemelo inferior y gemelo inferior. Digo gemelo inferior y gemelo superior. No gémino, perdón, me equivoqué. Gemelos son, ¿ya? Y ahora, si se recuerdan, también aquí les mencioné dos músculos en el pubis. Estos también, ¿no? Que sería este, el músculo pectíneo. Y este chiquitito que ven aquí en la puntita es el músculo recto del abdomen, ¿no? Simplemente con lo que les mencioné acá se puede saber, ¿no? Las inserciones musculares. Hay otras inserciones musculares que las vamos a ver en bordes, ¿ya? Entonces, esas. Las pueden estar ustedes también anotando en esta otra imagen con lo que ya hemos llevado. Esto simplemente es una vista lateral para poderles mostrar, por ejemplo, aquí que vemos de raro esto que no se veía en la otra imagen, el tubérculo anterior y ven, acá está, el tubérculo posterior, ¿de qué? Del agujero obturador. Aquí sí se nota, ¿no? Sus tubérculos claritos, una diferente vista. Acá es una imagen de Netter. Es ley que tengan este atlas. No pueden estudiar anatomía sin un atlas físico, chicos. Y Netter es uno de los mejores atlas. Yokochi es más para cadáver, si ustedes quieren reconocer cadáver, es más para cadáver, pero Netter no les tiene que faltar. Ya, si se dan de cuenta, Netter es uno de los atlas más completos, así que por favor, si no lo tienen, cómprense, hagan un esfuerzo para comprarse, o si no, ya a última instancia, PDFs. Yo quería enviarles los atlas, pero no quiere subir, no sé por qué, creo que es mi Drive que está fallando. Voy a volver a intentar subirles más atlas. Por ejemplo, el atlas de Gray también es bueno. Ya, no les mencioné en la primera clase, creo que los libros, ya, pero atlas básico, básico, Netter. Sí o sí lo tienen que tener, ¿ya? Sí o sí, Netter. Entonces, si se dan de cuenta, aquí está todo lo que hemos hablado. Todo esto es la cara lateral. Entonces, todas las estructuras, y no solamente la cara lateral, sino también están de los bordes de todo esto, ¿no? Y aquí tenemos a la cara medial. Entonces, es súper imprescindible que tengan ese libro, chicos. Sin atlas, si no tienen huesos y no tienen atlas, no van a poder distinguir, ¿ya? Vámonos con la cara medial, que es más sencilla que la cara lateral, ¿ya? Si se dan de cuenta, en la cara medial está dividida en dos, ¿ya? Está dividida en dos, ¿por qué? Por una línea. ¿Ya? ¿Y cuál es esta línea? Ya se darán de cuenta, ¿verdad? Es toda esta, ¿ya? ¿Cómo se llama esta línea? En este igual podemos verlo. Esta es la línea arqueada. Así se la denomina, ya línea arqueada, o en otros libros lo dicen innominada. Antiguamente se los denominaba, ¿no? Cuando, por ejemplo, si ustedes escuchan, no sé, un conducto innominado, un conducto o una línea innominada o cresta innominada o algo que diga innominado, es que no tiene nombre. ¿Ya? O bueno, antiguamente no tenía nombre y es por eso que se le llamaba innominado, o sea, que no tenía nombre, una nominación como tal, ¿no? Antes se lo decía línea innominada, pero ahora se la denomina línea arqueada o también cresta del estrecho superior. Y es algo que tenemos que estudiar el día de hoy, ¿ya? Estrecho superior. ¿Qué será el estrecho superior y qué serán los estrechos que tenemos en la pelvis? Ya que los vamos a ver al último, terminando, ¿ya? Listo. Entonces vamos a ver esta línea innominada. Ay, esta línea arqueada, así la conocemos, ya como línea arqueada. Si se dan de cuenta, esta línea arqueada tiene dos segmentos. Este primer segmento, ya este que estamos viendo aquí, es más o menos romo. O sea, ¿qué quiere decir romo? Que es redondeado, ¿ya? Que no tiene una prominencia muy marcada. Pero este otro segmento es cortante, es filoso. Si ustedes, por ejemplo, tocan el hueso, por eso a veces para aprender huesos y no les, los docentes o no sé, los auxiliares o los estudiantes mayores de otros años ya no les dicen de mala manera que tienen que tener huesos para aprender huesos, ¿ya? Aunque intenten prestarse, no sé, a veces siempre es bueno, que ya están terminando su segmento de huesos, pero siempre es bueno tocar y cuando tocas ahí te recuerdas, ¿ya?
Entonces, lamentablemente tenemos osteoteca, tenemos más de 500 esqueletos, creo, no sé cuántos tenemos para poderles prestar y miren, con todas estas situaciones, lamentablemente no se puede hacer nada de esto. Pero intenten no prestarse tal vez de alguien que tenga para poder, ¿no? Y si no, ya, por lo menos intentar verlos en imágenes, ¿ya? Entonces es un borde cortante, es filoso. Si ustedes lo tocan, como les digo, es filoso. O sea, tampoco les va a cortar, pero si lo tocan, se dan clarito la de cuenta. ¿Ok? Entonces va a dividir esta línea arqueada en dos segmentos. Como les decía, un segmento romo, ¿ya? Y un segmento cortante. Ahora, esta línea arqueada lo divide al hueso o a la cara medial en dos, en esta que es la parte superior y esta que es la parte inferior. ¿Ya? En, a ver, en su parte superior y en su parte inferior. Vamos a ver primero la parte superior, ¿ya? Si se dan de cuenta, la parte superior como tal, o sea, todo esto, ¿no? Es todo esto, ¿no? La parte superior tiene igual dos segmentos, ¿ya? Esta, que es más o menos triangular, donación igual, es lisa, es netamente lisa, esta cara es lisa y es la denominada fosa ilíaca, ¿ya? Es la fosa ilíaca. Ahora, si es la fosa ilíaca, ¿qué músculo se insertará? Pues se va a insertar el músculo ilíaco. En todo esto. Bueno, no en sí en toda la fosa, porque en el libro nos menciona en sus 2/3 superiores de la fosa ilíaca se inserta el músculo ilíaco, ¿ya? El músculo ilíaco. Perfecto. Luego vamos a tener inferior, o bueno, vamos a tener en la parte anterior una superficie rugosa, si se dan cuenta, ¿ya? Esta superficie rugosa de acá, que a la vez está dividida en dos, así. En una, esta. A veces es bueno siempre subdividirlos, ¿ya? En este primer segmento. En un segmento inferior, articular, ¿ya? Que tiene la forma de qué. Bueno, ahí no está esta forma. Tiene la forma más o menos de una semiluna, pero también se la puede decir que tiene la forma de un pabellón auricular. ¿Y eso no les hace recuerdo algo? Pabellón auricular o superficie auricular. Cuando llevábamos sacro, les mencionaba, ¿verdad? Que tenía la forma de una oreja. El sacro en su cara, en sus bordes laterales, ¿no ve? Igual. Entonces, esta superficie articular en forma semilunar o en forma de pabellón de oreja se articula con el sacro, ¿ya? Se articula con el sacro como tal. Se la denomina así, carilla articular, nada más. No tiene otro nombre, no tiene otro nombre característico, ¿ya? Y superiormente a esta carilla articular, vamos a encontrar la tuberosidad ilíaca. ¿Y cuál es? Pues es todo este segmento, ¿ya? Es todo este segmento, la tuberosidad ilíaca. Listo, la tuberosidad ilíaca. Entonces, eso sería la parte superior de la cara medial, ¿ya? Como les digo, la cara medial está dividida en dos por una línea, que es la línea arqueada, en un segmento superior y en un segmento inferior. Su segmento inferior va a presentar a la misma vez dos superficies, ya una lisa y una rugosa. La lisa es la fosa ilíaca, donde se inserta el músculo ilíaco. Y la rugosa se divide en dos, en la carilla articular y en la tuberosidad ilíaca. Perfecto. Ahora, en la parte inferior, como tal, ¿ya? Oh, espérenme un momento, por favor. Hola, dime.
No sé, estoy dando clases. Yo creo que dentro de una media hora. Tescle. No, no, no le he dicho nada. Pero yo creo que sí, si no, Gina, pregúntale. No está aquí. Perdón, perdón. Ok, entonces es eso ya, chicos. Ahora, por ejemplo, en su segmento inferior, si ustedes se dan de cuenta en el segmento inferior de esta línea arqueada, ¿ya? Es igual, lisa, nada más, ¿ok? Es netamente lisa, donde se va a insertar un músculo. ¿Qué músculo se va a insertar aquí? El músculo obturador interno, ¿ya? En la parte inferior de la línea. Es prácticamente es una superficie plana, cuadrangular, donde en toda la superficie se inserta el músculo obturador interno. Entonces, si se dan de cuenta, la cara externa tal vez es un poco más compleja, con más inserciones del ilio, ¿no? Y la cara medial o cara interna es más simple, más sencilla. No presenta muchas cosas, ni muchas estructuras, ni muchas características, ¿ya? Simplemente eso. Ahora vamos a ver sus bordes. Por ejemplo, aquí estamos viendo las inserciones musculares. Igual, estamos viendo de todos los lados, ¿ya? En el libro tampoco les menciona todas las inserciones musculares, pero ustedes pueden ir poniéndolas, viendo el atlas o viendo el libro de Rubier. Por ejemplo, ¿esto cuál sería? Sería el músculo ilíaco, ¿verdad? Ahora, todos estos músculos que ven acá, lo vamos a ver en borde superior, ¿ya? Ahorita no les voy a mencionar. ¿Cuál sería que les he dicho? El obturador interno, ¿verdad? El obturador interno. Ahora, anteriormente al obturador interno, hay un musculito pequeño, ¿ya? Que este es el músculo elevador del ano, que si no me equivoco, en borde anterior igual lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, en esta cresta, tal vez ustedes me dirán, y no se inserta nada en esta línea arqueada o en esta, bueno, en sí en la línea arqueada. Se inserta un músculo, pero este músculo que están viendo aquí es el denominado músculo psoas menor, ya el psoas menor. A veces no hablamos mucho del psoas menor porque es un músculo bien pequeñito que a veces no está, o sea, es inconstante. Pero si está marcado, entonces es por algo, ¿no? Acá igual se lo nota, ¿no? Este sería el músculo psoas menor. Psoas menor. Luego, acá, este músculo que vemos acá sigue siendo el obturador interno. Ya, eso sería en la cara medial de qué? Del pubis y del isquion, ¿verdad? O sea, en la rama inferior del pubis y del isquion. Ahora, este músculo que ven dentro, este, este, ¿cuál sería? El obturador externo, ¿verdad? Porque les decía que el obturador externo se inserta en la cara lateral, pero ven, está casi en el borde. Entonces, incluso algunas fibras se llegan a ver, ¿ya? En la cara media. Ese sería el obturador interno. Ahora, ¿cuáles van a ser los otros músculos que están acá? Este pequeño que les he dicho que era el elevador del ano, el otro segmento, este es el elevador del ano y este sigue siendo el elevador del ano, ¿ya? O sea, los dos son elevador del ano. Elevador del ano, los dos. Y por último, ¿qué músculo más teníamos acá? Creo que esos son. Borde. Ya. Estos pequeñitos de acá, no me recuerdo cuáles eran. Ya, entonces eso lo van a ver. Ya estos no me recuerdo cuáles son estos músculos que están acá, pero creo que son los isquiocavernosos. ¿Ya? Por ejemplo, les diré, ¿ya? Isquiocavernosos, pero los revisan, ¿ya? No estoy muy segura que sean estos músculos isquiocavernosos y el transverso del perine. Deben ser estos dos músculos, ¿ya? Isquiocavernosos y transverso del perine. Sí,
sí. Son estos dos músculos, ¿ok? Pero esto también lo vemos en borde inferior. Entonces, en cara medial, simplemente músculo ilíaco, obturador interno, ya, y el obturador interno es esto y es todo esto, y el músculo elevador del ano, ya, acá y acá el músculo elevador del ano. Los demás músculos los vamos viendo en bordes, no nos desviaremos. Ahora sí, vamos a terminar con bordes, ¿ya? Con bordes. Y en bordes es donde hay más estructuras anatómicas, o sea, más accidentes anatómicos como tal, ¿ya? Vamos a ver primero el borde superior. Acá. ¿De dónde a dónde partiría el borde superior? El borde superior prácticamente va a ir desde las dos espinas o desde los dos ángulos, como ustedes quieran llamarlos, ¿no? Estas son espinas que vamos a ver ahorita. Ya estas son las denominadas espinas. Entonces el borde superior va a ir de la espina antero-superior a la espina postero-superior. Antero-superior a la postero-superior, ¿ya? Este borde superior, si nosotros lo vemos de una vista superior como tal, de arriba, más o menos tiene la forma de una S, ¿ya? De la misma manera, una S cursiva o una S itálica. ¿Ya? Donde va a tener una serie de inserciones musculares, ¿ya? O sea, el borde superior tiene hartas inserciones musculares. Es uno de los bordes que tiene más inserciones musculares. Ya, en su segmento anterior va a tener inserciones musculares y en su segmento posterior también va a tener inserciones musculares. Ahora, estas inserciones musculares, ¿qué hago? Se las voy a pasar, ¿ya? Se las voy a pasar porque creo que vamos a perder el tiempo dictándoles varios músculos que prácticamente no les van a preguntar tampoco, ¿ya? No les van a preguntar. Entonces, eso no es necesario que se lo memoricen, porque yo tampoco sé así bien las inserciones musculares, ¿ya? De los más importantes sí, pero de estos son muchos. Entonces se los voy a pasar, tengo un esquema, yo mis apuntes, entonces ahí se los voy a pasar las inserciones del borde superior y de todos los bordes como tal, ¿ya? Pero les voy a ir mencionando las importantes. No creo que les pregunten de borde superior, pero sí tiene varias inserciones, ¿ok? Anteriores y posteriores. Vamos a ver el borde anterior. Eso es lo que quiero llegar, ¿ya? Al borde anterior y al borde posterior. ¿Por qué? Porque eso es fija que les van a preguntar. Así que, ¿dónde tienen que hacer énfasis para estudiar? En borde anterior y borde posterior. Porque aquí tenemos la mayor cantidad de estructuras, como les digo, de accidentes anatómicos. Entonces, vamos a ver primero el borde anterior, ¿ya? Y esto, síganme. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el borde anterior? Como les mencionaba, lo primero que encontramos es la espina antero o la espina ilíaca antero superior. Ya, la espina ilíaca antero superior. Inferior a esta espina, si se dan de cuenta, encontramos una pequeña escotadura y es una escotadura innominada, o sea, tampoco tiene nombre específico, simplemente es una escotadura. Inferior a la escotadura vamos a encontrar la espina ilíaca antero inferior. Ya, como les digo, estas tienen que saberlas bien, ya, bien, por favor, estudien bordes bien, borde anterior y borde posterior. No tanto inserciones, estudien más estas estructuras. Entonces, tenemos de superior a inferior la espina ilíaca antero superior, la escotadura innominada, la espina ilíaca antero inferior. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la eminencia iliopúbica. ¿Qué sería todo esto ya? Eminencia iliopúbica. La eminencia iliopúbica. Luego vamos a tener este segmento que es la cresta del pubis. Ya la cresta del pubis. Ah, no, este es el segmento ya, la cresta del pubis, no este. Esta es la cresta del pubis. Y acá tenemos el ángulo del pubis.
¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en el borde anterior? En el borde anterior de superior e inferior tenemos la espina ilíaca anterior superior, la escotadura innominada, la espina ilíaca anterior inferior. Tenemos la eminencia iliopúbica, la cresta del pubis y por último el ángulo del pubis. ¿Ya? Eso vamos a encontrar en el borde anterior. Ahora, este es un borde importante, sí, pero ¿cuál es el más importante? El posterior. ¿Ya? El posterior. De aquí yo creo que van a salir y les va a poner varias estructuras para que ustedes puedan eh, diferenciar. De la misma manera, aquí primero vamos a empezar con la espina ilíaca póstero superior. ¿Ya? La espina ilíaca póstero superior. Luego tenemos otra escotadura que es igual, una escotadura innominada. Luego vamos a tener la espina ilíaca póstero inferior. Y ahora sí vamos a tener la escotadura más importante, ¿no? Que es la escotadura ciática mayor, o también denominada escotadura isquiática. ¿Ya? Pero normalmente se lo conoce como escotadura ciática mayor. Estas sí son muy importantes, ¿ok? Luego vamos a tener la espina ciática. Esta es una espina ciática o espina isquiática igual. Por último, la escotadura ciática menor. Y ya hemos visto esta, que es el tubérculo isquiático. Ok, si se dan de cuenta, la mayoría de las estructuras anatómicas están aquí, ¿ya? Están en estos segmentos como tal. Oh, sí, podría volver a repetir desde el principio, los tres bordes, el borde antero superior, por favor. Ya. Entonces, vamos a ver, como les estaba mencionando, los bordes, ¿verdad? Como les dije, el borde superior es un borde que tiene la forma de una S, como tal, va a tener un segmento anterior, un segmento posterior, que nada más presenta inserciones musculares. Ah, algo que me olvidaba del borde superior. Este borde superior es también denominada cresta ilíaca. Ya no se olviden, cresta ilíaca. O sea, si les ponen aquí, ustedes pueden poner borde superior del ilíaco o pueden poner cresta ilíaca. Lo más conocido es cresta ilíaca, ¿ya? Cresta ilíaca. No se olviden esa parte, porque van a encontrar en muchas cosas, se va a insertar en la cresta ilíaca. Y ustedes, ¿y cuál es la cresta ilíaca? Pues solamente el borde superior. A eso se lo denomina cresta ilíaca, ¿ya? Ahora, como les decía, en el borde este es el borde anterior, ¿verdad? Y este es el borde posterior. Perfecto. En el borde anterior que se encontraba primero uno, si quieren, ustedes pónganlo así en orden, la espina ilíaca antero superior. Luego teníamos dos, la escotadura innominada. Tres, la espina ilíaca antero inferior. 4 teníamos a la eminencia iliopúbica. 5 teníamos a la cresta del pubis. Y por último, 6 teníamos al ángulo del pubis. ¿Ya? Entonces, estas 6 estructuras en la parte anterior. Y si leen el libro, tal vez les mencionen algunas otras cositas como el tubérculo, todo esto, que son, como les digo, esas pequeñas cosillas que no se ven, ¿ya? Pero esto es lo importante. Ahora vamos a ir al borde posterior. 1, que era la espina ilíaca póstero superior. 2, la escotadura innominada. 3, la espina ilíaca póstero inferior. 4, la escotadura. Uy, no. ¿Qué pasó? Ahora sí. Ya. 4, la escotadura
ciática mayor. Eso no se olvide nunca. Escotadura ciática mayor. Luego tenemos 5 a la espina ciática. Espina, la espina ciática. 6 a la escotadura ciática menor. Y por último, al tubérculo del isquion, 7, ¿no? Que lo pueden mencionar, sí, no también, ¿no? Pero sí forma parte del borde posterior. ¿Ya? Entonces eso es lo importante, ¿ya? Esto es lo más importante. Ya, entonces eso es lo que tienen que saber, chicos. Borde anterior y borde posterior. Ahora, ¿por qué se llamarán escotaduras ciáticas o espina ciática, todo esto? Ustedes conocen un nervio, ¿verdad? Que es el nervio ciático. Y el nervio ciático se forma a través de lo que es el plexo sacro, todas sus ramas posteriores, todas las ramas forman este nervio. Me olvidé poner una imagen. Me hubiera gustado ponérselos una imagen. Ya. Entonces, por acá pasa este nervio. Por acá pasa este nervio, ¿ya? Por la escotadura ciática mayor. O sea, el nervio ciático pasa por la escotadura ciática mayor. Más o menos viene por aquí y se va, y se sale, y se va hacia la región posterior. Ah, no, esa es una vista lateral. Entonces, a lo revés sería, ¿ya? Tendría que venir por aquí. Sí, y no va por ahí, sino va por aquí. Marcador. Tenemos el nervio, viene anteriormente y luego se va así, ¿ya? Entonces, el nervio ciático es uno de los nervios más largos del cuerpo y uno de los más gruesos del cuerpo. Por eso ustedes escucharán a este nivel, ay, me duele la ciática, dicen, ¿no? Muchas personas utilizan ese término, ¿no? Que es un poquito común, pero no creo, no sé a qué estarán, bueno, no sé si se estarán refiriendo realmente al nervio ciático o a qué segmento de su cuerpo, ¿ya? Entonces, el nervio ciático pasa por la escotadura ciática mayor. Ahora, por la escotadura ciática mayor también pasan muchísimas más estructuras, como por ejemplo, ¿cuál es una estructura característica de acá? Uno que viene así, ¿ya? O sea, que sale por la escotadura ciática mayor y que vuelve a entrar por la escotadura ciática menor. O sea, se da como una vueltita, ya, se da como una vueltita. ¿Y cuál o qué es esto? Es el paquete vasculonervioso pudendo. Ya, el paquete vasculonervioso pudendo. Entonces, las dos estructuras más importantes serían estas. Ya, el nervio ciático que atraviesa por la escotadura ciática mayor. Cuidado, se olviden. Les pueden preguntar, ¿por dónde atraviesa el nervio ciático? No van a poner por la menor, ¿verdad? Es por la escotadura ciática mayor. Y por donde atraviesa el paquete vasculonervioso pudendo, aunque no les preguntan nunca, pero por las dos, ¿ya? Les voy a enviar, como les digo, esta planita de mis resúmenes para que puedan ver qué estructuras más atraviesan, porque vamos a perder un poquito más de tiempo, si no. ¿Ya? Listo. Entonces terminaremos. Los ángulos, como les mencioné, no es para describirlos, porque si nosotros hablamos del ángulo, ¿cómo sería este? El anterosuperior, simplemente está representado por la espina anterosuperior. Si hablamos del ángulo posterosuperior, por la espina posterosuperior. Si hablamos del ángulo posterior-inferior, el tubérculo del isquion. Y si hablamos del ángulo anteroinferior, está relacionado simplemente con el ángulo del pubis. Ahora, algo que me olvidaba del pubis es que tiene una carilla articular, ya una carilla articular plana para articularse con el otro pubis, pues, ¿no? Acá, ¿ya? Para articularse, ¿no? Entonces, eso es lo que me olvidaba mencionarles en la rama, que era esta rama, la rama horizontal o también denominada rama superior, ¿verdad? Entonces, en esa rama presenta esa carilla articular, ¿ya? Listo. Ahora, esto quería mencionarles antes de entrar, creo que no vamos a entrar, ¿ya?
esto quería mencionarles, que es la pelvis como tal. Es muy importante ver la pelvis en general, sobre todo, como les digo, para poder ver esta característica, que es lo más importante en las mujeres, ¿no? El albergar un feto, un bebé, y cómo se va a poder expulsar o cómo se va a dar este procedimiento del parto. ¿Cómo es que se puede expandir tanto esto? ¿Ya? Entonces, eso, ¿ya? Es importante estudiarlo, pelvis en general. Y yo creo que tal vez sí les van a pedir a ustedes esto. Ahora, ¿qué se los he puesto? Aquí he encontrado una imagen muy bonita donde pues prácticamente se ve la diferencia entre la pelvis de un varón y la pelvis de una mujer, ¿no? Nosotros las mujeres tenemos cadera, ¿verdad? Bueno, está mal dicho cadera, pero ya, tenemos más cadera, por así decirlo, ¿no? A diferencia del varón. Tendríamos que decir tenemos más pelvis, ¿ya? No se oye muy bien, ¿no? A diferencia del varón, ¿no? Entonces, por ejemplo, que es el orificio pélvico, en el varón es oval, si se están dando cuenta. ¿Ya? En cambio, en la mujer es triangular. Lo mismo pasaba con los agujeros, ¿no ve? Obturadores, aquí era oval y aquí igual, era triangular. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven estas características, vamos a decir que es cuál es varón y cuál es mujer. Y netamente tiene que ser así triangular para que encaje pues todo lo que es el feto, ¿no? Y otra característica es la apertura de la pelvis o de la articulación de la sínfisis, de la sínfisis pubiana. Todo esto es la sínfisis, ¿verdad? La sínfisis del pubis, ¿ya? Entonces, si se dan de cuenta, la apertura de la sínfisis del pubis en el varón es más cortita, en cambio en la mujer es más grande su apertura, ¿no? Porque esto mismo, estos mismos ligamentos, todo lo que tenemos aquí en el momento del parto, todo se estira por diferentes tipos de hormonas, de proteínas, de sustancias, de todo esto que lo van a ver en histología, si no me equivoco, o en fisiología, ya todo esto se estira. Entonces, esa es una manera de diferenciar una pelvis de varón y una pelvis de mujer. Ahora, ¿qué quería mencionarles con esta imagen que tenemos acá? Con esta imagen, chicos, quería mostrarles dos cositas. O bueno, una cosa muy importante, que por lo menos a mí siempre me han preguntado, ¿ya? No sé si les pregunté, no sé si el doctor les hará dicho, pero siempre suelen preguntar, ¿qué es el estrecho, ya? El estrecho superior. Siempre preguntan el estrecho superior. Y tenemos, o sea, tenemos un estrecho superior, tenemos un estrecho medio y tenemos un estrecho inferior. Pero ¿cuál es el que preguntan? Estrecho superior, ¿ya? La mayoría pregunta el estrecho superior como tal, ya los límites del estrecho superior. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites del estrecho superior? Para empezar, vamos a tener al promontorio, posteriormente, promontorio. Promontorio. Ya les he dicho que era el promontorio, ¿no ve? Era la parte más anterior de la primera lumbar y de la quinta lumbar como tal, ¿no? Además está en la primera sacra, perdón, pero es ese abultamiento que se va formando entre la articulación lumbo-sacro, ¿ya? El promontorio. Ustedes simplemente promontorio. Bueno, promontorio está súper bien. Luego, el borde anterior de las alas del sacro. Borde anterior de las alas del sacro. Yo me recuerdo que tenía un docente que yo he puesto todos los límites, pero no le puse borde anterior y me puso mal y me dijo, ¿pero qué borde es? Pero es obvio, ¿no? El que el anterior, pero así intenten aplazarte, ¿ya? Entonces es mejor poner completo. Uno promontorio, borde anterior de las alas del sacro, ¿ya? Borde anterior de las alas del sacro. Este segmento, todo esto, ¿ya? Que como lo hemos estudiado, tendría que ser la línea innominada, ¿no? No, la línea arqueada. Pero en otros libros, si no me equivoco, lo dice como cresta púbica,
o iliopúbica, ¿ya? Eso. Luego de esto tenemos a este segmento superior, que es el pecten del pubis, que es el borde afilado, ¿verdad? O sea, sería toda la línea, el pecten del pubis. Y por último esto, que es la sínfisis del pubis. Ya, ese es el estrecho superior. Y ahora, el estrecho inferior normalmente no pregunta. El estrecho medio no sé sinceramente los límites porque todavía no he llevado obstetricia ni gineco, entonces, creo que en el libro no está estrecho medio, o tal vez esté, no lo he repasado, pero no sé muy bien sus límites. El estrecho inferior, eso sí, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los límites del estrecho inferior? Que como les digo, no suelen preguntar mucho, más estrecho superior, casi siempre, pero les voy a decir el estrecho inferior sería el borde inferior de la sínfisis del pubis. La vértice o el vértice del coxis, ¿ya? Vértice del coxis. Y los dos isquiáticos o las partes isquiáticas, ¿no? Los dos isquiones. Uno sí está, ¿no? En el libro isquiones, pero serían las tuberosidades isquiáticas, ¿no? Ya, entonces, ¿qué hemos dicho? Borde superior de la sínfisis del pubis, vértice del coxis, las tuberosidades isquiáticas, además que va a estar dada por un ligamento sacrotuberoso. Siempre vamos a mencionar dos ligamentos, ligamento sacrotuberoso y ligamento sacroespinoso, ¿ya? Son los dos ligamentos más fuertes que tenemos en el cuerpo y los más grandes, que lo vamos a ver en articulaciones. Entonces eso, ¿ya? Borde inferior de la sínfisis del pubis, vértice del coxis, las tuberosidades isquiáticas y el ligamento sacrotuberoso. Esos son los límites del estrecho inferior. Pero estrecho inferior no preguntan mucho. Lo que pregunta, estrecho superior. Eso sí, repásenle y si quieren pueden leer el libro de Rubiera, ahí está también. Luego aquí hay muchos diámetros, si se van a dar de cuenta, que si quieren lo pueden leer, pero no preguntan, ¿ya? No preguntan. Tal vez simplemente el transverso y el oblicuo, pero no preguntan sinceramente. Pero tal vez como ustedes ya es un poquito más funcional, sí, tal vez les puedan preguntar, ¿ok? Voy a tratar de hacer un resumen o les voy a enviar algunas imágenes con todos estos diámetros. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos saber estrecho superior? ¿No? Por ejemplo, aquí se les ha puesto una imagen, un ejemplo para la utilidad de estos estrechos, ¿ya? Es cómo se va a ir acomodando el feto al momento del parto, ¿ok? Cómo primero va a pasar por el primer estrecho, que es el estrecho superior. Miren, por todas estas partes o por todo lo que hemos mencionado, por ahí es primero donde tiene que atravesar el primer segmento para el parto. Y posteriormente este va girando. Qué impresionante, ¿no? Va girando y luego se localiza en el estrecho medio, ¿ya? Y ¿para qué? Para finalizar, pues prácticamente en el estrecho inferior, ¿no? Entonces, de esa manera es más o menos la aplicación que podemos mencionar de estos estrechos. Y aparte de esto es para las mediciones y más, como les digo, es para gineco, todas estas cosas, ¿ya? Para gineco, para obstetricia, para ver todo esto de los estrechos. Entonces, chicos, quedaremos ahí, por favor, ¿ya? Fémur es un hueso súper simple, ¿ya? Es súper simple, es sencillito, no tiene muchas características, simplemente esta parte del borde posterior es donde vamos a hacer un poquito de énfasis, pero nada más. Esto es, aunque parezca complejito, esto no es súper simple. Estas son solamente inserciones musculares que las pueden estar estudiando y todo esto es simple, ¿ya? Entonces, igual estos huesos ya son más simples. Este ilion siempre era uno de los más complicados, ¿ok? Incluso los huesos del tarso ya, sus caras son igual, facilitas. Que lo podemos terminar en una clase, en 2 horas igual a la siguiente.
pero en ese hueso quería tener un poquito más de énfasis. Entonces, por favor, a la siguiente clase completaremos, ¿ya? Para los que deseen. Eh, ahora, ¿cómo dejo de tener la presentación? Ok. Para los que deseen, chicos, ya, a la siguiente clase haremos y también